natural que, consumida con la voracidad que hoy por hoy consumimos los humanos, pueda ser sostenible. Quería como contarles nuestra propuesta, ¿no? La propuesta que venimos trabajando con nuestro proyecto, que es un proyecto de vida, es entender que tiene que haber un cambio de conciencia, ¿no? Es entender que debemos de crecer como humanidad, y el de crecer no significa achicarse, significa tomar conciencia, que debemos reusar, intercambiar, reparar. Acá les comparto a la derecha el muro de nuestro Instagram. Este muro es como de septiembre de 2019, previo a la Revolución de Chile, previo a la pandemia, donde nosotros intentábamos tomar conciencia, ¿no? Y teníamos un proyecto que estaba totalmente vinculado a la interacción con las personas, a la comunidad, y tomábamos conciencia de que esto, desde nuestro lugar, ya era insostenible, y el tiempo nos fue dando la razón, y ojalá que empecemos a tomar más conciencia como humanidad. Bueno, somos una agencia creativa que trabaja en múltiples formatos expresivos, trabajamos suprarreciclaje en proyectos que van de el arte, el activismo, la comunidad, la educación y la ropa y los objetos. Trabajamos hace 16 años, 18 años en este proyecto. Si bien empezamos siendo una marca de ropa, allá por el 2004 ni siquiera existía la palabra suprarreciclaje, o sea, el teléfono más vendido era el Nokia 3000, un teléfono que no era ni siquiera un teléfono inteligente. Facebook estaba recién comenzando, ni hablar del resto de las redes sociales. Cuando comenzamos no éramos tan conscientes de lo que estaba sucediendo, sin embargo, la experiencia que en paralelo teníamos con la industria del retail nos fue haciendo dar cuenta de que había algo más, ¿no?, atrás del reciclaje que no estábamos viendo, y era el desastre ambiental que estábamos haciendo con la forma de fabricar ropa. Desde ese momento empezamos a darnos cuenta que tendríamos que tener una ropa hecha de una manera distinta a lo que se hacía la ropa, ¿no? El hacerla de esa manera distinta de alguna forma nos limitaba, ¿no? Porque nosotros hablábamos de piezas únicas, nosotros hablábamos de comunidad, de procesos que en ese momento ni siquiera eran tan valorados, ¿no? De alguna forma nosotros entendíamos que nuestro diseño estaba y está orientado por y para las personas, ¿no? Como que el proyecto necesita imperiosamente de las personas para poder ser, ¿no? Necesitamos una relación, necesitamos compartir, necesitamos transformar, no solamente un intercambio económico con el cliente. Y a partir de eso, nuestro proyecto se empezó a abrir en distintas facetas que nos permitió relacionarnos con las personas y con las comunidades de distintas formas. De alguna forma, lo que nos invitó a trabajar de esta forma fue la deconstrucción, fue el método de diseño que nosotros fuimos desarrollando, un método que nos permite, aprovechando al máximo la morfología de una prenda, transformarla. Y eso de alguna forma también nos hizo reflexionar como proyecto, cómo nosotros permanentemente nos podíamos transformar y podíamos tomar conciencia de las distintas prácticas que podían favorecer un entorno y un ecosistema. Y lo primero que empezamos a hacer fue a compartir de manera abierta nuestro diseño. Desde el año 2007, fotografiamos todas las piezas únicas que hicimos, son aproximadamente 10.000, y las compartimos, con el fin de que otras personas pudieran ver. En esa época no existía el internet como hoy está, y poder ver referencias era mucho más difícil que lo que es ahora. Y la primera acción de código abierto que tuvimos fue eso, abrir nuestro banco de imágenes, ¿no? Y compartirlo. ¿Para qué? Para que otros recicladores, para que otras personas que empezaban a relacionarse con el reciclaje pudieran utilizar esta herramienta como una forma de ver pruebas, de ver errores, de ver cosas que pueden funcionar y cosas que no. Fuimos profundizando en nuestra relación con el código abierto. Entendemos que el código abierto es una parte fundamental del cambio de paradigma, y empezamos a darnos cuenta qué beneficios podía tener para distintas comunidades el código abierto. Entonces tomamos nuestro diseño emblema, que es el diseño del poncho, Punchau, y en el año 2010 lo compartimos a través de tutoriales y de workshop. La idea era poder redescubrir y acercar y volver más contemporánea la artesanía tradicional, y poder acercar a los jóvenes a la artesanía tradicional, sobre todo en Latinoamérica, que de repente a veces escapamos de las tradiciones por esta mirada europeísta. Y con estos diseños lo que logramos fue que marcas en Argentina y en Bolivia reactiven su relación con artesanos tradicionales y reinterpreten una pieza tradicional como el poncho. Acá en fotos pueden ver
nuestro diseño aplicado en Bolivia a través de Self-Clockchain y en Argentina a través de Plan Mixto. De alguna forma, reflexionamos permanentemente, ¿no? Y sentimos que el codiseño es la clave de nuestro proceso, ¿no? El codiseño es la posibilidad de incorporar distintos puntos de vista a una idea, ¿no? Entender como la idea como algo libre, entender el diseño como algo libre y que se comporta a partir de la integración de distintos puntos de vista, ¿no? Cómo a partir de integrar lo que otra persona entiende, podemos hacer un diseño más eficiente, un diseño que piense, un diseño que comparta, un diseño que transforme y que regenere. Ese es el tipo de diseño que hoy por hoy necesitamos. Y eso se logra al poder integrar puntos de vista, al entender que todas las personas tienen un punto de vista reconocido, variable y lógico que tenemos integrado a la hora de diseñar, y de esa forma podemos obtener una forma de vestir distinta, consciente, integradora. Y del codiseño surge la colaboración. De alguna forma nuestro proyecto se fue transformando a partir de la colaboración con distintos artistas. Nuestro proyecto fue mutando y fue tomando otro tipo de actividades más allá de la ropa por este ejercicio de codiseñar y de colaborar. Si no hubiéramos codiseñado, no hubiéramos colaborado, y si no hubiéramos colaborado, no nos hubiéramos transformado en agencia, ¿no? Y no hubiéramos transformado nuestro proyecto desde la ropa hacia a otros lados. Y esa colaboración con el tiempo le pusimos un nombre, ¿no? Tenemos mucha cercanía con la cultura japonesa por distintas cuestiones. Nuestro proyecto se comercializó, nuestra ropa se comercializó durante casi 8 años en Japón. Nuestro hijo menor se llama Akira, y Nakama es un concepto que viene del anime, viene del manga. Nakama es aquella persona que tiene algo en común con otra persona sobre su misión individual, ¿no? Personas que comparten un propósito. Y de alguna forma todas las personas con que fuimos colaborando este tiempo comparten el propósito que tenemos nosotros, que es poder heredar a nuestros hijos y a las próximas generaciones un mundo tal cual lo recibimos, un mundo en vías de regeneración, ¿no? Esta actividad con los nakamas nos fue permitiendo transmedializar nuestros procesos, que la ropa no solamente sea ropa y que la ropa sea una excusa para poder integrar comunidades, integrar actividades, integrar cultura dentro del vestir. Les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo la colaboración puede, de alguna forma, ser transversal desde el vestuario, ¿no? Este proyecto que les muestro ahora lo hicimos en la isla Santa María, en el sur de Chile. Es un proyecto que terminó con una pasarela en el Mercedes-Benz Fashion Week, ¿sí? Es un proyecto que tuvo muchas piezas desde la colección hechas con red de pescar que nosotros recolectamos en la isla Santa María, ¿no? De la costa. De este proyecto salió una colaboración con una marca de zapatos hechos con red de pescar, una colección que se vendió en Milán, hecha con red de pescar. Salió una serie de talleres en la isla donde trabajamos con 4 comunidades, 2 de niños y 2 de adultos, donde compartimos distintos diseños, distintas actividades co-creativas. Entendemos que la co-creación y la colaboración es lo que va a transformarnos como humanidad. Y además de todo esto, salió una serie de tapices que hicimos también en una experiencia colaborativa, reciclando todos los restos de nuestra colección. Entonces, un proyecto que parte siendo de moda, también pasa a lo comunitario, pasa a lo educativo y pasa al arte, ¿no? Ahora les voy a mostrar aquí otro proyecto colaborativo. Este proyecto es un proyecto que hicimos en el sur de Chile también, en Linares. Esta colección también se vendió en Milán, está inspirada en la cultura del hip hop. En esta colección generamos estas piezas que se fueron a Milán, generamos una serie de workshops y actividades con varias comunidades de la población yerbabuenas del sur de Chile, con las que compartimos diseños de código abierto. Acá a la izquierda pueden ver algunos de los bolsos de código abiertos. Hicimos dinámicas de expresión para mujeres, donde vinculamos el hip hop con la costura, y de esas dinámicas surgieron letras que después se convirtieron en artes, que se convirtieron en vestidos, que se terminaron vendiendo en Milán. Entonces, nuestro diseño, no desde el patriarcado, sino más bien
desde empoderar a las personas, logró que estos productos de código abierto se comercializaran en Linares, hecho por estas mismas personas, que mujeres que no tenían espacio ni voz puedan tener espacio y voz y se junten a crear. Y en el medio de todo esto hicimos ropa, ¿no? Que es como casi el segundo plano. Ahora les voy a mostrar, espérenme un segundo, que creo que la clave de todo lo que viene, sobre todo en el vestuario, es la flexibilidad, ¿no? Entendernos como creadores flexibles, entendernos como creadores... Yo me voy a terminar arrugando. Como creadores textiles que no solamente pueden hacer ropa, sino que pueden hacer distintas cosas con ropa, mostrando que al estar flexibles podemos reinventarnos y transformarnos sin límite, ¿sí? Y la ropa, que es un problema, puede transformarse en una posibilidad, ¿no? Acá son todos proyectos que hicimos desde la ropa, instalaciones en festivales, carpas gigantes, performance en vía pública, escenarios para festivales, todo desde la co-creación y el vestuario. Y la reutilización, ¿no? Y algo para mostrar nuestra flexibilidad en este momento de la humanidad, o sea, estos son trabajos que veníamos haciendo, no sé, esta ballena de la izquierda y el festival que se ve justo abajo de la ballena son las dos actividades que estábamos haciendo justo antes de la pandemia. Nos tocó la pandemia y nos digitalizamos y ahora estamos trabajando con realidad virtual, haciendo vestuarios para shows de músicos y trabajando en e-learning, entendiendo que nada de lo que uno hace es definitivo y que no necesariamente uno tiene que transformarse por uno mismo, sino a veces el contexto hace que se transforme y uno tiene que estar abierto a la posibilidad de transformarse, abierto a la posibilidad de incluir en los procesos. Es un momento donde todos los humanos tenemos que entender que de este planeta salimos todos vivos o no salimos. Y nada, y esto es una invitación para que reflexionen acerca de la manera que nos relacionamos con el vestuario, de la manera que nos relacionamos con el alimento, de la manera que nos relacionamos con el prójimo y de la manera fundamentalmente que nos relacionamos con nosotros mismos, porque todo eso que está pasando afuera también nos pasa adentro. Así que, bueno, eso es. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir nuestro trabajo y ojalá esto que compartí les pueda servir de punto de partida para entender otra forma de integrar la manera de vestirnos. Gracias. Gracias, Mariano. Sin duda, tu presentación, pues que está llamada de alguna forma a transformar la forma en la que hacemos ropa, como lo decías, es la forma en la que nos habitamos. Claro, sí, sin duda, como de alguna manera esto que nos pasa con la ropa, nos pasa con el alimento, nos pasa con la forma que hacemos comunidad, nos pasa con la forma que nos gobernamos o como que los gobernantes nos gobiernan. Esa es una forma de ver la vida y creo que lo que tenemos que transformar los humanos es transformarnos 360. Es muy difícil pensar en transformar el vestuario, transformar la alimentación o transformar la forma de relacionarnos por separado. Creo que todo es lo mismo. Bueno, y sin duda, si quieres puedes dejar de compartir. Sin duda, pues ahí nos has dejado muchas reflexiones a la forma de transformar la ropa para evitarnos, para evitar las formas en las que co-creamos con otros y sin duda pues un llamado a esa deconstrucción personal, a la co-creación con otros, a la flexibilidad y una palabra hermosa la que nos compartes como es nakama, porque creo que todos los que estamos acá compartimos una visión, tenemos una visión colectiva de aportar a una transformación significativa en el metro cuadrado que ocupamos. Al final, Mariano, te invitamos para que nos acompañes en el debate que sin duda vamos a tener alrededor de todo esto que nos compartes. Pues si quieres dejar de compartir ahí la pantalla. Ahora le voy a dar la... Estoy compartiendo, creo que no. No, sí. Sí. ¿Sí? O igual Victoria puede ya compartir. Ya. Dale.
Ahora le doy la palabra pues, a nuestro siguiente invitado. Nuestro siguiente invitado es Cristian. Me llamó mucho la atención, Cristian, tu formación, porque eres inicialmente contador, Sí. posteriormente pues vienes a formarte en temas de comunicación y marketing, estilismo en moda, y combinas estas dos grandes pasiones, porque deben ser una pasión para uno estudiar, algo que de alguna manera es tan distante y como tú lo dices, te ha dado una mirada muy importante para ver la forma en la que la moda también tiene una expresión social, política, y es de lo que vienes a compartirnos hoy, el estilismo y la representación como narrativas políticas. Así que, bueno, quedamos en los próximos minutos en tus manos para aprender de esto y al final seguir compartiendo. Pues mil gracias de verdad nuevamente por la invitación. Estoy un poco corriendo, qué pena con ustedes que me he cambiado de lugares. Que estoy justo en una producción, estoy en mi casa y tengo una producción abajo como de 10 personas, pero no podía faltar para compartir con ustedes una información que creo que es importante compartirla y sobre todo ver también y escuchar la visión de Mariano, que es una óptica muy interesante, digamos, derivada también de la mía, pero claramente que hay como unos enlaces que se van conectando en el camino. Voy a compartir pantalla de una vez para que, Claro que sí. segundito, por favor me confirman si ven la pantalla. Sí, Sí, perfecto. Sí, ok, perfecto. Pues yo le puse como título a la presentación de hoy Estilismos y representación como narrativas políticas, porque para mí es muy importante la representación y creo que dentro de la industria de la moda ha- hemos tenido tantos vacíos a nivel de representación que creo que es importante que mi labor como estilista se dedique de tiempo completo a intentar de construir las narrativas estructurales que se han venido desarrollando históricamente. Veamos, por ejemplo, una revista como, digamos que una editorial como Condé Nast, pero en general como una revista como Vogue, que ya va para 130 años de su existencia y que tuvimos que esperar hasta casi 123 años para que un fotógrafo afro pudiera disparar una portada. Eso fue en el September issue del 2018, eh, con alianza claramente con la cantante estadounidense Beyoncé, y fue Tyler Mitchell, que es un fotógrafo fabuloso, un hombre afroamericano que tiene una narrativa visual muy interesante. Entonces, la idea de hoy es compartirles a ustedes parte de mi trabajo, pero también parte de trabajo de personas que yo admiro, momentos históricos que creo que es importante analizar para conocer el por qué la moda es política, el por qué los cuerpos son políticos y por qué el cuerpo es un territorio importante para analizar, problematizar y cuestionar. Segundo. Pues bueno, voy a hacer rápidamente como una intervención de quién soy yo. Yo, más allá de los pergaminos y títulos, yo soy un artista que vive alrededor de la creatividad, vive alrededor de las letras, porque soy un gran apasionado por la lectura, por la escritura. Eso también hace parte de mis trabajos. Yo escribo para una revista que se llama Exclama. También tengo un espacio personal donde consigno mis investigaciones y de vez en cuando realizo colaboraciones. Eh, Soy un gran adorador de la moda, pero también un gran crítico de la moda. Y aunque amo mi trabajo, estoy en una constante autocrítica y sobre todo revisando cómo está funcionando el sistema de moda en Colombia y sobre todo cómo se va reflejando la industria internacional en un espejo latinoamericano. Soy una persona que soy de la costa caribe colombiana, de familia multicultural. Soy de mamá costeña, papá paisa,
Soy una persona que siempre ha estado rodeado de muchos libros y de mucha música por parte de mi abuelo materno, que fue médico militar, y mi abuelo fue el que me crió y el que me, digamos que me dirigió por un camino bastante eh, fervoroso por la lectura, y creo que eso ha definido en gran parte de quién soy yo como ser humano, pero también como este artista que se está construyendo cada día. Aquí vamos a encontrar una serie de palabras claves que para mí son importantísimo tener en cuenta, y es el estilista, porque muchas veces la gente no conoce el trabajo de un estilista o lo confunde con alguien que se dedica a la peluquería, que también puede ser una opción, pero no es así. Como tal, la carrera del fashion stylist o el estilista de moda surge aproximadamente a principios de los años 80 de manera formal, por decirlo así, pero desde siempre ha existido el trabajo de un estilista. Incluso Luis XIV tenía un estilista. Como tal, para hacer una definición breve de qué es un estilista o qué hace un estilista, es una persona que se dedica a crear conceptos a través de la ropa, a través de complementos y sobre todo narrativas que lleven a la audiencia a espacios conocidos o desconocidos. El estilismo como tal son herramientas y técnicas que se utilizan con la intención de adornar, performar y también darle una mirada mucho más profunda y crítica al cuerpo por medio de la ropa o incluso sin ropa. El estilizar es el proceso creativo que se está ondeando alrededor de estas técnicas. Los conceptos, siempre va a existir un concepto en moda. Ojalá que los conceptos sean mucho más sólidos, más allá de una inspiración tropical o exotizada. La coherencia lo menciono en este caso porque creo que es importante que como personas que estemos trabajando en el sistema moda tengamos claro con quién vamos a trabajar. Les pongo un ejemplo. Yo cada vez que voy a hacer un proyecto, cada vez que voy a hacer una editorial o algo en específico, suelo hacer una investigación clara de quiénes son las marcas que me interesan. Entonces, porque una vez caí en el error que solamente me dejé llevar por la belleza de sus prendas, pero no conocía quién estaba detrás de esta marca, y creo que, y que claramente esa persona no reflejaba los valores éticos y creativos que yo defiendo todos los días. Entonces siempre es importante tener una coherencia en lo que se dice, en lo que se hace, y sobre todo también como en esta curaduría no oficial, ¿no? Que aunque sea una palabra destinada al arte, dentro de la moda se ha venido utilizando ese término. Diseñadores son nuestros aliados para cada uno de nuestros proyectos. Político y voto lo menciono también porque esta conversación se va a enfocar en gran parte hacia lo político, porque vemos, por ejemplo, un escenario en la era de Donald Trump, cómo las marcas norteamericanas se volcaron a, más allá de promover o publicitar un producto o un servicio o una colección o un personaje público, las personas empezaron a discutir acerca de la importancia que tiene el voto, y analizar también el voto como un fenómeno importante, porque el voto se creería que es un derecho para todos, pero inicialmente el voto empieza como un privilegio y luego pasa a ser una responsabilidad. Pero también obviamente claramente suele ser un gran debate dentro de la conversación. Vemos, por ejemplo, que en los Estados Unidos el voto inicia claramente con hombres blancos, luego sucede y es que a las mujeres no se les permitía votar, únicamente podían votar quienes eran viudas o tenían propiedades o podían aportarle a la comunidad. Luego pasan a tener la participación hombres negros, y luego al final empiezan a tener relevancia las mujeres blancas, y por último se quedan las minorías que claramente en ese entonces más que ser minorías eran como el rezago y el repudio de la sociedad. La palabra problematizar siempre está muy presente en mi trabajo, y es que es importante coger con pinzas todo lo que pase en la industria de la moda, porque no podemos perder de vista la apropiación cultural, no podemos perder de vista acciones incorrectas de lo que puede cometer la moda y sobre todo las personas que estamos dentro de ellas. La sostenibilidad creo que es importante
detenernos a siempre cuestionarla, pero sobre todo a interiorizarla como parte de nuestras vidas y como una decisión autónoma. Entender también la sostenibilidad como parte transversal, no únicamente en términos ambientales, y creo que eso también hay como un cierto debate que está como muy en el aire, y es que aún las personas creen que sostenibilidad es únicamente hacer una colección con algodón orgánico y ya. Y creo que eso no es sostenibilidad. Incluso el simbolismo de utilizar algodón dentro de una colección puede ser muy problemático a nivel racial, a nivel de la perpetuidad del racismo, y creo que eso también se convierte en una nueva conversación dentro de la misma conversación de la sostenibilidad. Entendamos también que aparece una sostenibilidad ambiental, social, económica, pero yo también le agrego una sostenibilidad cultural y de género. ¿Por qué me atrevo a incluir esta pestaña? Porque creo que a veces las marcas creen que porque pagan lo justo a sus empleados son sostenibles. No, es que ese es el derecho que tienes que hacer, esa es la ley que tienes que cumplir. No estás cumpliendo ningún favor a tus empleados con pagarle lo justo. También es importante que la información y la trazabilidad dentro de todos los procesos sea transparente y que no se pierda esta información, inclusive dentro del trabajo de un estilista como lo que yo hago y obviamente mis colegas. Las colaboraciones son parte importante dentro de los procesos en la moda, porque sabemos de que estamos acostumbrados a siempre estar haciendo actos colaborativos. Y me regreso un poco a la sostenibilidad, que se me olvidó comentar algo, y la parte cultural para mí es importante. Yo actualmente estoy por terminar, si Dios quiere, este año, mi primera maestría, y es en estudios culturales en moda, y me he dado cuenta en el transcurso digamos que de la práctica, eh, que todo tiene que ver con la cultura y que los seres humanos todos somos iguales, solo lo único que cambia son nuestras creencias y cómo nos involucramos con las creencias y sobre todo con el entorno que nos está influenciando. Luego aparece para mí las palabras claves, y es el arte, el activismo, el diseño y el casting. Creo que esas cuatro orillas van a ser fundamentales en el futuro, digamos que en un futuro muy cercano, porque las tendencias actualmente, aunque se digan que son para el 2000 y tanto, se están viviendo muy latente y muy de cerca. Y creo que las marcas actualmente, más allá de vender una colección o vender un producto interesante, bonito y de calidad, tienen que tener una cierta orilla de activismo, y no tienen que ser las más comprometidas, porque yo también he pensado, e incluso lo digo a mis clientes, por ejemplo, cuando surgió lo de, no sé si ustedes recuerden que el año pasado, si no estoy mal, apareció como un día un cuadrito negro en el Instagram de todo el mundo, y la gente empezó a compartirlo sin cesar, sin ni siquiera saber el por qué se compartía este cuadrito negro y de dónde venía y cuál era su origen. Y lo que querían es supuestamente, y digamos las investigaciones que se dieron al respecto, es que era un acto interno de la policía de los Estados Unidos, y la idea era poder bajar la intensidad de los hashtags con respecto a George Floyd y todo lo que pasa alrededor del Black Lives Matter. Entonces, mirar siempre con cómo nuestras acciones van a involucrar a unos terceros y cómo nuestras acciones van a afectar o beneficiar a otros terceros. Digo casting porque, y vuelvo nuevamente al tema de la representación, y el casting es una parte crucial actualmente para una producción visual en moda, porque a las marcas se les olvidó que más allá de mujeres y hombres blancos, altos y delgados, no existen más personas. Justo hoy, ahorita les voy a compartir un poco de un proyecto que hoy vamos a desarrollar, y se llama Orgulloses. El proyecto se llama así porque obviamente estamos en el mes del orgullo, pero lamentablemente no hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar en el mes del orgullo, porque todos los días mueren mujeres trans en Colombia y muy seguramente en el mundo entero. Mueren personas con VIH porque no tienen la atención, y creo que es importante que a partir de ya
les hago un llamado siempre a las marcas para que replanteen sus ideas y sobre todo replanteen lo que para ellos significa estético, atractivo, interesante, bonito. Y creo que es importante que las marcas empiecen a darle voz a personas que no han tenido voz porque la han apagado únicamente por el privilegio de tener una estructura binaria y sobre todo una apariencia heteronormativa que va completamente desligado a las necesidades humanas y esenciales de los derechos humanos en esta modernidad, por decirlo de esa manera. Todo esto para empezar hablando acerca de moda como teoría. Aquí les van a aparecer unas imágenes de ciertos artistas que yo admiro, por ejemplo, la fotógrafa sudafricana Sanel Muloy, que es una mujer lesbiana, negra, que siempre su proyecto se ha enfocado en hacer autorretratos de ella y de problematizar todo lo que, todo lo que viene alrededor de, del el rechazo sistemático que incluso en Sudáfrica existe hacia las mujeres de una piel oscura. Entonces, yo voy a acudir un poco como a la teoría, así como la moda no es lineal, sino va y viene, así también va a ser esta conversación y puede que me vaya a los años 50 y regresar al 2000 y espero que no se confundan, pero la idea es poder hacer unos planteamientos alrededor también del tiempo, para conocer un poco más la relación que tenemos con la ropa, los símbolos, el territorio, porque insisto, el cuerpo es parte de nuestro territorio, las creencias, nuevamente conectándolo con la cultura, debemos también tener muy claro dónde está la conexión de lo psicológico, de la parte sociólogo, perdón, antropóloga, humana, de la moda con el ser humano. Y, por ejemplo, para mí es parte fundamental siempre compartir el referente del psicoanalista inglés John Carl Flugel, que en el año 1935 lanza un libro muy interesante que está dividido en 5 capítulos y es La psicología del vestido. Este hombre en ese entonces, a finales de los años 30, empieza a hacer un planteamiento interesante alrededor del cuerpo, alrededor de la representación del poder, de cómo la figura sexual y cómo los códigos sexuales dentro de la ropa también hacen un impacto importante dentro de la memoria colectiva de las personas y cómo reaccionamos hacia ciertos cuerpos y sobre todo hacia ciertas lógicas que uno creería que son lógicas, pero no son tan lógicas para ciertas poblaciones. Entendamos que no podemos irnos digamos, a entender la moda únicamente como un sistema singular. La moda es multiplural, la moda no es lineal, la moda es sumamente compleja. Incluso podría afirmar que la moda es sádica. La moda tiene muchos elementos que podría tener muchas responsabilidades y peso de muchos puntos importantes en la historia. Por ejemplo, hay un planteamiento que yo para mí es como que puede sonar un poco plástico y bobo, pero creo que las personas que son apasionadas con la moda de manera digámonos, ligado como al show business, me va a entender un poco más. Y es, por ejemplo, esta escena donde el personaje de Anne Hathaway con su personaje de Andrea Sash en The Devil Wears Prada, cuando ella dice que ella no hace parte de ese mundo de la moda y se ríe cuando están completamente afanados en un fitting con el equipo creativo de la revista en elegir un cinturón y para ella los dos son iguales y empieza el personaje de Meryl Streep y le dice, sí, para ti quizás esto es algo nuevo y crees que esto no te pertenece, pero y le empieza a dar una cátedra de por qué su jersey no es azul, no es verde, no es magenta, no es un montón de colores para terminar diciéndole que es cerúleo y empieza a darle una reseña histórica de cómo, por ejemplo, Oscar de la Renta en el 2002 lanza una colección y cómo a partir de esa colección se empieza a filtrar ese color por diferentes marcas. Y lo importante es de cómo la industria de la moda mueve tanto dinero que por eso yo siempre he pensado que la industria de la moda es un sistema de masas, un sistema de masas regido por el poder y que influye claramente en nuestras vidas
en nuestras decisiones, en nuestra autoestima, en nuestro sentido estético y sobre todo también en nuestras realidades. Por eso siempre yo creo que es importante que nos preguntemos moda qué, moda dónde, moda no moda cuándo, moda para quién. Y eso lo menciono porque hay un proceso dentro de la filosofía moderna que afirma que todo pensamiento es situado. Y a qué hace referencia esto? Y es que para entender algo, muy seguramente nos vamos a ir siempre a nuestros referentes, donde nacimos, de quién estuvimos rodeados, qué tipo de lectura leemos, qué música escuchamos, qué tipo de personas, a quién le creemos y por qué le creemos y en qué creemos. Y eso es lo que realmente nos está condicionando para analizar el pensamiento y por eso creo que el pensamiento siempre va a ser un elemento situado. Dentro de las narrativas del libro de John Carr, em, digamos, como les dije al principio, está dividido claramente en 5 capítulos, pero posteriormente él hace unos comentarios muy importantes en estos capítulos y él dice que el ser humano históricamente se ha vestido con 3 propósitos y es decoración, pudor y protección. Yo le agregaría otro más que es poder y privilegios porque aunque este está dentro de la decoración, creo que faltan unos ciertos elementos que quizás él no tuvo en cuenta a la hora de discriminar mucho más con claridad el tema del poder, más allá del poder económico, más allá del poder racial, más allá del poder de lo normado. Entonces, el libro se divide en 5 capítulos. Unas 3 primeras partes habla acerca de los usos de la ropa, las diferencias individuales, las diferencias sexuales. Luego entra la parte mucho más filosófica y es donde empieza a discutir claramente como una parte esquelética y hace unos comparativos muy interesantes. Y por último, que no puede faltar la ética del vestido y la parte del futuro del vestido. Recordemos siempre que una marca es una ética y una estética y dentro de esa ética aparece un capítulo importante y es la política. Ahora sí creo que es importante que pasemos rápidamente por ciertos elementos como por ejemplo la decoración y cómo la decoración puede generar un despertar sexual entre, por ejemplo, los pueblos salvajes y las vestimentas y la decoración corporal comienzan anatómicamente en la región genital o cerca de ella y es un elemento frecuente dentro del acontecimiento sexual, ya sea por pubertad, relación y matrimonio. También dentro de esto aparece como la marcación de los genitales y el simbolismo dentro de todo esto puede ser algo muy obvio, por ejemplo, una solapa, un zapato masculino o femenino, un sombrero, y estos símbolos pueden ser tomados en cuenta como elementos fálicos. En la parte de trofeo y digamos que en las civilizaciones primitivas conservaban, por ejemplo, de recuerdo de sus cacerías y de sus victorias, las cabezas de los animales que cazaban o, por ejemplo, alguna pieza que pudieron haber conquistado de su competencia o, por ejemplo, por medio de la aterrorización, que pueden, por ejemplo, vernos como el arte de guerra representado siempre con la calavera, siempre va a ser una forma importante de representar el dolor, la muerte y demás. O, por ejemplo, aquí les hago un comparativo con la chaqueta, que es un uniforme Usares, y lo podemos asociar, por ejemplo, con la parte interna del cuerpo. La estructura de esta chaqueta está relacionada con esto y sobre todo también la definición del término usare, que viene de una palabra húngara que es usar y que tiene un significado que es de 20, y es que los escuadrones de las caballerías de ese entonces iban conformados por 20 jinetes. Entonces, todo tiene un orden semiótico y representativo muy particular dentro de la indumentaria. En la parte de la teoría existe también un término y es la extensión del yo corporal. Por ejemplo, un bastón. Es como si la mano siguiera de largo y la mano tocara el piso, pero realmente no, es un elemento que está facilitando más bien
la existencia del ser en un espacio. La decoración corporal, por ejemplo, aparece la cicatrización, los tatuajes, el maquillaje, la mutilación, la deformidad, como parte también importante de la decoración. Entendamos también que la belleza es un elemento que es de interpretación de manera constante y como, por ejemplo, en culturas occidentales es completamente distinto estas versiones a, por ejemplo, lo que puede pasar en un continente como lo es el africano. El pudor que es una herramienta importante dentro de la moda y dentro también de las creencias, porque pensemos cómo llegamos al mundo, llegamos desnudos, pero de inmediato las creencias religiosas y los extremos, ¿no?, ligados a las creencias religiosas hacen que veamos el cuerpo desnudo como algo equivocado, como algo que no funciona, como algo que es completamente que tiene que ser censurado, y sobre todo el cuerpo femenino. La protección contra el clima. Recordemos también que la moda, o digamos que la indumentaria, surge como un principio básico, primitivo, y es cubrir nuestro cuerpo de las inclemencias climáticas. Luego también aparece la protección mágica y cómo las creencias se alojan, por ejemplo, a protegernos de una mirada contra un mal de ojo, digamos, también alejar las malas energías y espíritus malignos, y también con la parte contra el peligro moral, como por ejemplo un sacerdote tiene que llevar una sotana hasta el piso como una forma de proteger y cerrar el cuerpo, como una forma también de ahuyentar el deseo de la mirada de las otras personas. Todo esto tiene una condición de lógica, pero también de uso privativo del cuerpo y de censura de cierto modo. El poder y la clase, y esta es la parte donde yo hago como un hincapié, que es como un extra que yo le doy a la teoría del señor Flügel, y aquí les pongo un ejemplo incluso de una serie que muy seguramente aquí todos la habrán visto, y es The Crown. En el episodio 2 de la primera temporada, cuando Isabel va de visita a Nairobi sin aún ser reina, ella da un discurso completamente a medias, con un temor infinito, porque su papá estaba enfermo, pero las personas no podían saber que su papá estaba enfermo. Y cuando le hacen una presentación de los diferentes jefes de la comunidad, su esposo hace unos comentarios completamente imprudentes, racistas, que claramente ella de una vez lo corrige, porque hace completamente como una disminución de la imagen de este jefe de la comunidad Masái. Pero aquí el detalle es, por ejemplo, como en esta película de Pretty Woman, donde actúa Julia Roberts, le ponen este vestido que se convierte en ícono importante, como los polka dot o los lunares representan un cierto tipo de mujer, como al darle un cierto aire distinto a Julia Roberts con su primer estilo, que era como esta mujer que trabajaba como trabajadora sexual, al darle este vestido y este look completamente distinto, le da un estatus de poder, de clase, aun cuando el socio del protagonista de la historia la identifica y se da cuenta que ella fue o aún es una mujer que se dedica a la prostitución. Y cómo podemos asociarlo, por ejemplo, en The Crown, que también la reina Isabel llega con un vestido similar, obviamente tapándole las mangas, porque también es algo importante. Hay partes del cuerpo que no se puede mostrar, por moralidad, por decoro y también por pudor. En este caso son los brazos. Aquí está la versión ficticia y aquí está la versión real, cuando ella fue a este continente. Estas son las imágenes que yo les hablaba, de cómo el príncipe confundió un tocado cualquiera con un sombrero. Y esto es un penacho que simboliza una corona. Incluso la reina le corrige a él, le dice, no es un sombrero,
es una corona. Y él empieza incluso a quitarle valor y mérito al trabajo de estas personas porque él tiene una condecoración y al final le hace una pregunta que de dónde se lo robó. Entonces ahí se ve cómo la estructura racista y racial es tan fuerte incluso dentro del código de poder, el código distintivo de honor y los valores militares y sobre todo también a nivel cultural. Aquí empezamos con la parte que más me encanta y es que lo personal es político y es una enmienda de las feministas más importantes digamos, podemos decirlo, de un supuesto feminismo radical y es Kate Millett. Y hablamos también, por ejemplo, de un Luis XIV en compañía de su ministro de confianza, que era su ministro de Economía, Jean-Baptiste Colbert, que él fue el que realmente creó la moda, porque Luis XIV claramente cuando su padre muere, él tenía más o menos como unos 6, 7 años y él tenía que ser rey, pero claramente no podía ser rey porque tenía 7 años y por eso es que aparecen los bailes de salón, el ballet, el teatro, con la intención de que él tuviera participación dentro de la sociedad sin darle poder y sobre todo sin ignorar su poder, más bien sería la palabra correcta. Cuando él crece, él dice y se da cuenta que realmente Europa, países como España, Italia, tienen mucho más poder que Francia y dice, tenemos que hacer algo. ¿Y qué es lo que él hace? Obviamente se va a un terreno de su familia y ese terreno es lo que conocemos hoy como Versalles. Y él empieza, por ejemplo, a crear los zapatos con plataformas, incluso los tacones de él eran de color rojo y por eso Christian Louboutin usa la suela roja porque de ahí viene. O por ejemplo, cuando él sabía que era un hombre chiquito, era un hombre bajito, ni siquiera superaba el 1 metro con 53 y es cuando empiezan a utilizarse pelucas y él empieza a usar pelucas de crepé y empieza a adornar su cabello, empieza a adornar su cabeza para darle un mayor, darse perdón, ¿podrían apagar el micrófono? ¿Alguien que esté con el micrófono abierto? Ya les acompañamos Gracias. para que apaguen sus micrófonos. Luego de esto fue cuando empiezan a analizar todo el sistema comercial y y luego cuando Colbert le dice, vamos a crear algo que se llama Le Mode, que es lo que conocemos hoy como la moda. Y empiezan a vender ropa, textiles y encajes, y es cuando empiezan a aparecer las season, que son las temporadas, otoño, invierno, primavera, verano. Y esta parte es algo muy, 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 muy importante y es porque es donde empezamos a analizar cómo el circuito de la industria de la moda, como la conocemos hoy, surge ahí, digámoslo así, de manera oficial. Sin embargo, hay estudios que han intentado decolonizar la moda y dicen que ya existía moda antes de Luis XIV y muy seguramente sí lo es, pero realmente es muy difícil quitarle el lugar a una persona que tuvo tanto poder y sobre todo tanto protagonismo para la modernidad. ¿Por qué lo menciono como la parte moderna? Porque él aprovechó tanto los recursos que gracias a él es que hoy conocemos la champaña como por ejemplo una Dom Perignon. Dom Perignon, por ejemplo, era un sacerdote y él creó una champaña que incluso la iglesia pensaba que estaba poseída por el demonio porque tenía burbujas y obviamente la champaña hoy por hoy tiene burbujas y ese es el atractivo de la champaña. O por ejemplo los espejos y por eso él creó todo este universo de espejos. Pero no me voy a extender mucho porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Aquí hay unas referencias importantes en términos políticos, por ejemplo, Ruth Bader Ginsburg, que fue una jueza increíble, una de las pocas mujeres que llegó a ser jueza de la Suprema Corte, y por ejemplo, ella siempre estilizaba esto tiene un nombre, perdón, se me fue ahorita el nombre, como la toga, perdón, y siempre adornaba el cuello con diferentes elementos, pero sobre todo hay un documental que ustedes encuentran en Netflix sobre ella, y ella en particular, por ejemplo, cambiaba el cuello y tenía algo en particular cuando iba a tener
una opinión distinta a sus compañeros. Era como un mensaje. O, por ejemplo, cuando Nancy Pelosi utilizó 2 veces este vestido de diseñador incluso fue como catalogado como un impeachment outfit, como ese look verdugo, por decirlo así, para leerle los cargos a Donald Trump, y luego cuando se hizo el juicio, que lamentablemente Donald Trump salió ileso. La toma del Capitolio, que sabemos que fue un momento importante dentro de la política y sobre todo también dentro de los códigos de mensajes estéticos, por ejemplo, cómo la estética vikinga se convirtió como parte de la ultraderecha republicana, o por ejemplo, cómo estas gorras que son las famosas MAGA se convirtieron en un código completamente nefasto para la comunidad norteamericana que está completamente en contra de la cultura trumpista. O esta portada de la revista Vogue en su número desde febrero de este año, cuando publican a Kamala Harris como la vicepresidenta de los Estados Unidos en portada, pero la gente estuvo completamente insatisfecha por este momento porque la estética esperaba mucho más, pero la gente quería ver show, querían ver entretenimiento y no ver la figura de una mujer real. E incluso algo muy importante es que una autora que yo admiro mucho, que es Robin Givhan, que es una periodista afroamericana, es la única periodista que ha ganado un premio Pulitzer por un ensayo de moda. Ella publicó este post haciendo una crítica a la gente que decía que la portada era equivocada. Y lo interesante de esto es que yo pienso esto, aunque para muchos no es la mejor foto para Kamala Harris, probablemente sí lo sea para Vogue y toda su historia racista, ¿no? Además porque la foto la hizo un hombre afroamericano, que es el mismo Tyler Mitchell, y también estuvo Julia Weiner como fotógrafa. Aquí vemos a Kamala utilizando un Carolina Herrera, un vestido blanco, pero no un vestido cualquiera, un vestido de Carolina Herrera y un vestido blanco que le hace un guiño a la historia de las mujeres sufragistas, que fueron las mujeres líderes para poder alcanzar dentro de la comunidad feminista el voto, y sobre todo le dio la oportunidad a todas las mujeres que tuvieran derecho al voto. Dentro de la posesión presidencial, ella eligió un traje diseñado por un hombre afroamericano, Christopher John Roger, y la selección del color es bastante particular porque uno quería que es un color cualquiera, pero no, es la unión del azul y del rojo, el del demócrata y del republicano, y era un mensaje de unión para que la gente entendiera que era un momento importante para que Estados Unidos se reconciliara luego de un periodo tan nefasto como lo que dejó Donald Trump. O, por ejemplo, del collar de perlas. Ella fue una de las pocas mujeres que hizo parte en el año 86, cuando se graduó de la universidad. Ella hizo parte de la hermandad Alpha Kappa Alpha. Es la primera hermandad con una sigla griega liderado y creado por mujeres afroamericanas o mujeres birraciales. Y el collar le hace un homenaje a sus amigas de esa hermandad, porque ellas se autodenominaban como las 20 perlas y era como un ritual, como de iniciación. Y miren que ella también lo llevó como parte importante dentro de su campaña presidencial y cuando obviamente ganó, además de ser la primera mujer vicepresidenta en toda la historia de los Estados Unidos. La cromática como algo importante dentro de la semiótica, creo que ya se lo mencioné dentro de las figuras feministas, el blanco, el morado o el lila, el verde son colores importantes, pero por ejemplo el morado es algo muy importante porque más o menos en 1911 en una fábrica en Nueva York, cuando unas mujeres que trabajaban en una fábrica de confección y producción exigían mejores derechos y pagos, y los dueños prefirieron cerrar la fábrica y las mujeres murieron dentro, aproximadamente más de 123 mujeres murieron y el color del humo salía morado. Se presume que era porque la tela que estaba dentro de la fábrica era de ese color.
O por ejemplo, nuevamente el blanco se convirtió como un elemento importante dentro de la cultura política, sobre todo para las mujeres, claramente. Por ejemplo, cuando Shirley Chisholm fue la primera mujer afroamericana en tener un cargo político en los Estados Unidos. O por ejemplo, Alexandra Ocasio cuando fue a sesión el primer día, llevó también un traje blanco. Aquí ya entramos en la parte de moda y, por ejemplo, el trabajo fabuloso de Franca Sozzani en Vogue Italia. Franca duró aproximadamente 28 años como directora creativa y en jefe de este medio. Y ella, para mí, es una de las pocas editoras en moda que ha logrado impactar una portada generando conflicto, pero sobre todo un conflicto interesante de discusión. Por ejemplo, hablar de el exceso de las cirugías plásticas, el abuso intrafamiliar o el abuso que puede sufrir una mujer por parte de su pareja, o una portada múltiple de mujeres racializadas, que fue incluso la portada más vendida en toda la historia de una revista a nivel internacional. O esta portada que fue, perdón, portada no, esta foto que fue hecha por el fotógrafo indioamericano Steven Meisel, que fue justo en el 2010 y se llamaba Agua y Aceite, cuando en el Golfo de México se cayó un barco y inundó con muchas toneladas de petróleo. Y fue un mensaje súper contundente para decirle a la gente lo que estaba pasando con la industria del petróleo. Y lo hizo una portada de moda. Aunque la gente aún siga creyendo que la moda es un artificio de superficialidad. Posiblemente sí, pero no creo que sean la moda, sino las personas, muchas veces las que son vacías y superficiales, pero la moda no. Este trabajo de un estilista que yo admiro mucho y es Ib Cámara, que es un somalí. Esta portada, por ejemplo, que fue para Vogue Italia, ya después el deceso de Franca, se llama Gas Holder, y me parece muy importante como a nivel semiótico la representación, y es como la figura de dominación que sufrían las personas que eran como parte del tráfico de las personas que eran esclavizadas. Y todo el simbolismo que él siempre le adapta a sus trabajos son impecables. Perdón, les voy a compartir un video de un proyecto que tuve la oportunidad de asesorar hace poquito con una marca mexicana. Lo más grueso de la transición tiene que ver con una situación horrible que es la misoginia. De repente empezar a ser leída ya físicamente como mujer en la calle y demás, sí es como bajar los escalones del privilegio y darte cuenta que en efecto las mujeres valemos menos en el mundo y tenemos que estar más alerta y más atentas a sobrevivir, como asumir eso, que estoy en un mundo que me quiere muerta. No podría yo decirle a alguien que no tenga miedo porque vivimos en un país seguro, entonces lo único que le puedo decir es que hay gente que puede ayudar y que nunca olvide que puede pedir ayuda. Eso no te hace menos. Yo creo que seguiremos en resistencia lo que quede, que ya no es tanto. Somos tierra. Somos trans, travestis, diversas, locas, maricas, jotas, gordas, estriadas, celulíticas, malas, perversas, pero qué bonita. Estoy muy orgulloso de compartir este proyecto porque creo que la moda latinoamericana tiene que irse por un camino no solamente de diversidad, sino de conciencia humana, y replantear estos mensajes son importantes. En México hoy todavía las terapias de conversión son legales y este proyecto aboga por eliminar esas terapias de conversión. Este proyecto también es muy bello, de una amiga caleña que vive en España, Estefanía Yepes, y por ejemplo ella tomó el chontaduro como un elemento importante de la cultura caleña y lo convirtió en un vestido, pero sobre todo
ella tomó el sonido de la plaza de mercado de Cali y lo puso dentro del formato del estilismo. Y miren esto tan bello, ellas son dos mujeres trans indígenas de la comunidad Embera Chamí de Antioquia, y esta es una modelo que tiene una discapacidad, que no tiene una pierna desde muy niña, estuvo así y le dieron la oportunidad de estar dentro del proyecto, y Estefanía transformó esa discapacidad como parte importante de adornar su cuerpo y darle y exaltar su cuerpo, y no su supuesta discapacidad. Y por último, perdón que me pasé un poco el tiempo, pero creo que es súper importante compartirles esto. Ahorita mismo en la comunidad trans en Bogotá, con respecto al paro nacional en Colombia, crearon Tolopozungo, y es un proyecto muy importante para analizar desde la perspectiva del color y sobre todo de la indumentaria, cómo personas están tomando la figura, por ejemplo, del color verde, dándole un vuelco completamente distinto a lo que obviamente sabemos de que la policía hace. La policía, no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo, siempre ha tenido problemas de abuso de poder y sobre todo de fuerza y asesinato, y son los enemigos directos de la comunidad trans. Y por eso ellas crearon un escuadrón que se llama Escuadrón Transmarica. Y aquí les leo algo sumamente rápido. Frente Transmarica, que salió a manifestarse en el espacio público con acciones performáticas. Allí dieron a conocer las razones por las que se unen y apoyan el paro, y también cuáles son sus demandas. Algo es muy claro algo era muy claro en las manifestantes transmaricas: su ropa, tangas, mallas, braletas, tacones y mucho brillo. En general, lo que están haciendo ellas es tratando de darle un vuelco distinto de cómo la policía, sobre todo del cuerpo del SMAT, que está completamente protegido y que no están obviamente afectados porque están protegidos, es hacer completamente opuesto, decirle: nosotres nos desvestimos y usamos nuestro cuerpo como la herramienta más política, adornando con elementos que ustedes posiblemente pueden rechazar y pueden verlo como algo nefasto. Y creo que el trabajo de ellas han sido maravilloso. Yo admiro mucho el trabajo de la comunidad trans, aunque yo no sea una persona trans, pero su trabajo es increíble y creo que es importante reconocerlo y sobre todo documentarlo. Esto es importante, y es que en Colombia nos están matando, y eso es un mensaje claro que el mundo tiene que tenerlo presente, y por medio de la ropa también lo podemos lograr comunicar. Y ya para terminar, mi proyecto de negro, cómo cuestioné el racismo a través de una historia personal que se llama Negro capítulo 1, Emily Francisco. Son unas imágenes que planteo por medio de frases coloquiales como me negriaron, negro tenía que ser, entre otras, como por ejemplo el pelo malo, que siempre han catalogado que el cabello afro es malo y es erróneo. Aquí hay unas imágenes que ustedes pueden ver acerca de mi trabajo. Este trabajo fue publicado en el 2019 en una galería, fue con un propósito 100% artístico, activista y de donación. Las ventas de la obra se destinaban a una fundación en Bogotá que trabaja con poblaciones vulnerables, personas negras claramente, y esto es lo que le quería compartir, y mil disculpas por extenderme más de la cuenta. No te preocupes, Cristian, la verdad es que no te quisimos cortar porque estábamos absolutamente fascinados con esto tan maravilloso que nos traes para aprender tanto de la historia y de esta narrativa, pues que yo me declaro que pues, obviamente no conocía, y, y es la forma en la que uno va como uniendo todos esos hilos hacia atrás y entiende cómo nos estamos habitando y por qué llegamos a donde llegamos, ¿cierto? Entonces, fascinante eso. Yo ahorita quiero invitarte a ti, a Cristian, a Mariano, y por supuesto le doy la bienvenida a Valen Suárez de Universo Mola, que no, por razones técnicas no nos había podido acompañar desde el principio. Y a todos, obviamente, los asistentes a que nos acompañen en este conversatorio, pues que queríamos
traer al final sobre las ponencias que ustedes nos hacían. Y es que sin duda estamos pasando por 1 año y medio, 2 años ya prácticamente, en los que hemos estado el mundo entero a través de una pandemia. Y la moda nos ha mostrado, nos ha hecho visibles otras pandemias, ¿cierto? A lo largo de la historia, ¿cierto? Donde no solo es el tema de la salud, también lo mencionaba ahorita Cristian, también es el tema de la inequidad, de la injusticia, lo traía Mariano con el tema de, bueno, y ahora normalizamos otras pandemias también con el tema del plástico, en el que no creemos que estamos afectando tanto el desarrollo o hablamos desde la sostenibilidad, pero la moda siempre ha sido esa industria a través de la cual se han normalizado muchas pandemias. Y la exclusión es una de ellas, como lo manifiesta Cristian. Me gustaría conocer su postura frente a todo lo que está resignificando hoy la moda como elemento de revolución para desnormalizar todas esas pandemias. Entonces, si quieres, Mariano, empezamos contigo. Si estás hablando, que te veo hablar, ahí. Sí, es interesante. A mí, en cuanto a lo que está pasando, sobre todo en Sudamérica, la moda, ¿no? O el vestuario en la revolución, ¿no? Cómo la máscara ha vuelto a ser como un elemento ritual dentro de la ceremonia de reunir a las personas alrededor de un propósito, de una causa, ¿no? Entonces siento que la máscara se ha convertido en un símbolo de esta época y del feminismo, ¿no? Poder, a partir de la utilización de una máscara, poder sacar un poco de esa bronca, ¿no? De todos estos temas que venía hablando Cristian, ¿no? De la igualdad y de la desintegración, ¿no? De la desintegración, y me parece súper interesante que desde Sudamérica la máscara y la capucha tome esta importancia, ¿no? En la expresión y sobre todo en la expresión femenina, ¿no? El año pasado trabajamos en colaboración con Greenpeace para una activación que hicimos con una performance con una ballena gigante hecha de ropa, ¿no? Y tuve como por trabajo como la suerte de tener que ir dentro de esa instalación supervisando, y de golpe estaba en un útero rodeado por 3 millones de mujeres sintiendo la energía, ¿no? Que esa expresión y esa ceremonia y muchas veces esa máscara da, ¿no? Para poder transformar esta forma que veníamos teniendo los humanos de integrarnos y que ahora está cambiando. Y nada, Cristian, me ha parecido súper interesante tu trabajo. Muchas gracias por todo lo que compartiste. Hola a todos, ¿cómo están? Vale. Hola. Abrazos a Cris, Marian, hola Alex, y todos los que nos están mirando. Realmente creo que todos nos quedamos con una idea maravillosa de qué está sucediendo. Y creo que algo que acaba de decir Marian, que hay que rescatar muchísimo, ese tema de cómo América Latina empieza también a posicionar a través de estas protestas, estas revoluciones, estos cambios que nosotros mismos estamos viviendo. Nosotros tenemos una historia compartida desde hace muchísimos años, y ver cómo también se va uniendo a través de expresiones como la moda, me parece maravilloso. Justo el otro día hablábamos con Ale como, vean, nos quedó Marian de Chile y Cristian de Colombia, dos de los países que en el 2019 vivimos unas revoluciones muy fuertes, y que en este post-pandemia, entre comillas, volvemos a revivir, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos también nosotros a vincularnos? Y algo que mostraba Cris con este colectivo de mujeres trans y cómo se han organizado tanto y cómo en su vestir empiezan a mostrar realmente cuál es el cambio que queremos, ¿no? A fin de cuentas, todos los que estamos acá reunidos hoy, lo que estamos buscando es justamente eso, un cambio hacia nuevas miradas, hacia nuevas perspectivas y hacia realmente
pero de verdad como sacar de raíz todas estas injusticias y todas estas violaciones a los derechos humanos que tanto se nos han hecho a nosotros como latinoamericanos especialmente. Y creo que justamente la moda no es vacía, como tanto decía Cristian, la moda no es vacía. Nosotros como personas que empezamos a entender y empezamos a trabajar en la industria, creo que somos personas con un criterio lo suficientemente como avanzado o analítico para entender que justamente podemos cambiar desde nuestro vestir, podemos cambiar formas desde el indumento. Y creo que eso es algo maravilloso que podemos empezar a rescatar y que con Ale, que venimos ya trabajando hace 2 años y pico en todos estos cursos y demás, es algo que queremos incentivar, ¿no? Es como veamos realmente el trasfondo de lo que está sucediendo y veámoslo también desde acá, desde América Latina. Ponemos Sí. en contexto, pues obviamente Chile y Colombia, que han sido uno de los países que en los últimos años han salido a las calles con sus banderas, con su indumento a demostrar, pero también tenemos otros países que queremos de cierto modo como incentivar a que utilicen esta herramienta de expresión. Argentina, Brasil, Centroamérica, lugares que realmente creemos que se puede potencializar desde acá. Desde mi lado, pues ese comentario creo que han sido 2 charlas impresionantes y creo que poder entender esto de protesta o de revolución no desde un punto de vista politiquero, sino desde una acción política es como supremamente importante. Yo quisiera decir como que si tienen alguna pregunta para mí, háganmela porque tengo un montón de llamadas de abajo y me tengo que ir. Lo siento mucho porque tengo una producción. Si tienen alguna pregunta para mí, la respondo y me tengo que despedir lamentablemente. Perfecto, dale. Aquí igual, Cristian, creo que luego si las personas quieren estar también en contacto contigo, pueden hacerlo Vale. también a través de tus redes. A mí sí Sí, me gustaría cerrar con una pregunta para ti, claro. pues al menos para tu caso, y es que tanto Mariano como tú mencionaron algo repetidamente, y es que la moda cumple este rol de cuestionar sistemáticamente lo que hacemos, lo que somos y las formas en las que impactamos, ¿cierto? Em, ¿Cómo creerías tú que podemos impactar hoy desde América Latina? No desde el lugar situado de Colombia, Chile, sino como América Latina, de manera sistemática, en volver a nuestras raíces, a nuestra esencia, a nuestra identidad propia. Esa es una pregunta muy, muy, muy buena y créeme que incluso yo hice un artículo hace un par de meses y dice que es ser latinoamericano. Y es un planteamiento de repensar qué significa ser latinoamericano, porque yo he tenido la oportunidad de trabajar con argentinos, con brasileños, con mexicanos, y tenemos tantas diferencias y tenemos tantas cosas que en verdad nos separa, pero también a la vez que nos une, y no podemos tampoco echarle la culpa del todo a la colonia, porque en parte sí hay un gran impacto, ¿no? No podemos eliminar el hecho de que hubo una colonia, que hubo una imposición cultural, lamentablemente, que hubieron vidas que tuvieron que irse para el otro lado, pero realmente aquí lo delicado es que como latinoamericanos, y por eso que, por ejemplo, les pongo el ejemplo de lo afro, por ejemplo, lo afro ahorita mismo es tan debatible que yo, por ejemplo, soy una persona afro, pero yo no me siento afrocolombiano. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente Colombia es un país que disfruta la diversidad, se van a Cartagena, a San Andrés y la pasan buenísimo, pero rechazan lo diverso. Entonces, si rechazan lo diverso, me rechazan a mí. Y realmente por eso que existe también como unos nuevos calificativos como afro-latino o, por ejemplo, afrocaribeño o, por ejemplo, afroestadounidense y un montón de categorías que se van desplegando porque la gente no se siente representada y reflejada como en esa unidad de ser latinoamericano como continente, ¿no? Como en verdad es como que no hay una unión y creo que
el camino es muy largo y yo creo que las nuevas generaciones, sobre todo, yo me quedo sorprendido con mis estudiantes, yo soy profesor y me quedo sorprendido con mis estudiantes que ni siquiera son mayores de edad y nos dan tres garnatadas a los adultos porque tienen unas cosas tan claras acerca de la identidad humana y sobre todo de las preocupaciones y entiendo por qué. Es porque realmente los que se quedan con el problema son ellos. Uno se va. Ellos se quedan con el problema de un mundo contaminado que hay un pronóstico que para el 2050 va a haber más plástico que peces. Entonces, y eso es un mínimo problema en comparación a todo lo que hay alrededor del cambio climático, alrededor de todo lo que está pasando con la política. Y por eso que ahorita mismo yo estoy en un proyecto que se llama Hub Académico de Moda y que lo dirigimos personas que trabajamos en la industria de la moda desde la academia y desde el arte. Y nuestra idea es poder reformular la política, reformular, por ejemplo, desde la moda, crear una cátedra de ciudadanía para el voto en Colombia para el 2022. Esa es nuestra meta para el 2022. Y eso es un reto gigante. Y como latinoamericanos nos toca muchísimo desaprender, de construir muchísimo aprendizaje, pero sobre todo también de construir la moda, de construir lo que significa la moda colombiana, lo que significa la moda tropical, porque se cree que lo latino tiene que ser colorido y exotizado, y no, yo tengo marcas, amigas que son latinoamericanas, que hacen un trabajo fantástico y no se tienen que apegar a ese mundo macondiano que realmente no aporta una evolución al diseño latinoamericano, en particular al colombiano. Entonces, yo creo que el trabajo es, primero, que desde la mirada particular empecemos a decirnos, bueno, esto ya no puede seguir siendo. No solamente existe Joana Ortiz y Silvia Cherasi como referentes de moda colombiana, no podemos seguir perpetuando el racismo por medio de la moda, por medio de las acciones de las marcas. Tenemos que censurar a las marcas que no están haciendo un trabajo real y sobre todo un trabajo solidario y lleno de valores, ¿no? Y yo creo que por eso es que no tengo mucho trabajo, porque soy una persona que no tiene pelos en la lengua para decir algo y decirle a una marca cuando se equivoca. Porque creo que también es importante ver que la crítica en Colombia ha sido vista como algo negativo y la crítica es un instrumento de alimentar el diálogo y sobre todo fortalecer el conocimiento, pero se nos olvida eso y sobre todo tenemos una conducta de que cuando vemos a alguien que es opuesto a nosotros, creemos que está en contra. Y no, es que no está de acuerdo con una parte del discurso, pero no quiere decir que esté en contra nuestro, está en contra de lo que nosotros creemos o pensamos o sobre todo lo que podemos llegar a ser. Entonces creo que es importante que primero de construir el conocimiento, de construir el sistema, aunque yo creo que en Colombia no hay una industria de moda, hay un sistema de producción creativo y de moda, pero no hay industria, lamentablemente. Y yo pensé, por ejemplo, que en México era mucho más fuerte que Colombia, y no, créeme que incluso Colombia es mucho más sólida que México. O sea, realmente, y uno cree que Colombia es poquito, y no, Colombia tiene muchísimo talento, mucho potencial, pero tenemos tanto miedo de ser auténtico y tenemos tanto miedo de desligarnos de ese pensamiento eurocentrista y ser nosotros, que eso es lo que realmente nos limita, yo creo. Algo que dijiste, Cristian, creo que es súper, súper importante de varios de los puntos, es este tema de realmente crear una cultura de la moda latinoamericana. Acá pues en Universo Mola y junto con Habitar estamos justamente comprometidos en crear eso, es empezar realmente a salir de esa mirada eurocentrista, como tú dices, incluso norteamericana, de lo que debería llegar a ser la moda y esa diversidad que realmente existe y que debemos celebrar desde México hasta la Patagonia. Y algo que también me gustaría como acotar es el hecho de que en realidad en América Latina no hay tal industria. Tú lo proponías desde Colombia, pero he tenido la posibilidad de estar en otros países en donde tampoco existe. O sea, realmente es algo que podemos seguir nosotros, especialmente las nuevas generaciones, como creando y ojalá creándolo bajo estas miradas de inclusión que hacen parte de la sostenibilidad. Por favor, no se olviden a todos los que nos están mirando que la sostenibilidad no es solamente materiales ecológicos, sino que también tiene que ver con esto, tiene que ver con la diversidad, tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con las personas.
y es tan importante tenemos como que estar en el hacer un segundo capítulo porque me tengo que ir, lo Sí, siento. Pero Cristian, mil gracias. un abrazo para todos y todos los que se conectaron. Cuídense mucho, que estén Mil bien. gracias, Cristian. Dale. Gracias, Cristian. Hay algo que Cristian mencionó, no sé, Mariano, si aún sigues ahí acompañándonos, y es que en este proceso de crear identidad a veces confundimos que para estar juntos siempre tenemos que estar de acuerdo. Y no es así, ¿sí? Como lo mencionaba él, evidentemente estar juntos es mucho más importante y va mucho más allá de estar de acuerdo en que algo sea de una determinada manera. Tú también en la presentación que nos compartías hablabas mucho de esto que menciona Cristian, de la deconstrucción, pero mencionaste dos cosas que me parecen como fundamentales y hablabas desde el código abierto, que uno lo ve mucho en tecnología, pero en moda ver código abierto y pues ahí yo creo que y empezar a codiseñar. Ahí aplica esto que estamos hablando, somos muchos y no siempre estamos de acuerdo. Cuéntanos desde esa experiencia que has tenido, cómo ha sido el proceso para crear identidad sin necesariamente estar de acuerdo en todo. Poder comprender la importancia de los puntos de vista de todas las partes, ¿no? Poder apoyarse en la experiencia del otro, entender los espacios, los tiempos, ¿no? Como cuando uno comparte bajo normas sociales, comparte bajo características creativas o de herramientas de producción o de herramientas de creación. Entonces uno tiene que ser lo suficientemente consciente como para entender cómo se relaciona con el otro, cómo respeta sus tiempos, sus habilidades y sus energías. Creo que es algo que decía Vale, de intuición también, más que nada. Pero el ejercicio constante como creadores, ¿no? Nosotros somos una dupla creativa que, o sea, ya de movida, el hecho de permanentemente tener que estar expuesto a la opinión de otro en el proceso co-creativo de nuestro proyecto nos hace ya integrar otro punto de vista que muchas veces otros creadores más autorales no se someten, ¿no? A la opinión del otro. Entonces, creo que por un lado eso a nosotros nos hizo buscar siempre otra forma de hacer, y eso es a partir de la co-creación, que nos fue permitiendo explorar distintos formatos expresivos, siempre desde la intuición, y entendiendo que a partir del cuestionamiento, a partir de salir de la zona de confort, nuestro proyecto podía profundizar esa deconstrucción de la forma de hacer la ropa, ¿no? Profundizar esa búsqueda de entender cómo se hace ropa ahora. Y el código abierto, de alguna forma, fue eso, ¿no? De construir la propiedad. ¿Qué pasaba si nosotros, nuestro diseño más como emblemático, el diseño que más vendíamos, lo compartíamos? ¿Cuál es la sensación? ¿Qué pasa cuando uno comparte lo que realmente es de uno? Fue como algo que en una primera instancia ni siquiera sabíamos cómo hacerlo. Era hacerlo, empezamos a liberar, mientras vendíamos el poncho, a liberar el diseño. Pasó gente por el taller, empezó a tomar ese diseño y hacerlo. Y cuando empezó a llegar el diseño y ver que otros lo estaban haciendo, la primera sensación fue wow, qué potente, pero también como diseñadores, ¿no? Y como estamos como humanos acostumbrados a la propiedad, ¿no? Nos quedamos sorprendidos de lo que sucedía, pero después nos dimos cuenta que era cada vez más grande y que cuanto más compartíamos, más volvía, y creo que es algo como muy obvio, que a veces no hace falta ni siquiera intelectualizar, simplemente entender que si uno es capaz de compartir lo mejor de uno, eso tiene que volver. Es algo que es una forma de relacionarnos que debería ser la forma más lógica. Y el código abierto un poco es ese, es la posibilidad de compartir. Venimos a hacer un proyecto con un grupo de diseñadores con los que venimos trabajando, un grupo de diseñadores de toda Latinoamérica. Venimos a hacer una serie de liberar una serie de diseños que pronto vamos a formalizar en una galería de código abierto, de realidad virtual, donde liberamos 8 diseños, ¿no? La idea era compartir un poco y que todos los diseños pudieran hacerse en otras partes, ¿no? Y poder mostrar que un grupo de personas puede compartir diseños, como que es algo
salir de esa zona de confort que te genera la autoría y poder darte cuenta que cuanto más personas elijan este lenguaje de vestir, va a ser más sostenible el ecosistema. Y ahí es donde toma fuerza eso que nos invitas a la flexibilidad, a ser flexibles en las formas de pensar, de hacer, de sentir incluso, para abrirnos a la posibilidad de hacer algo mucho más grande que nosotros mismos. Creo que es eso de empezar a concebirnos como más personas 360, ¿no? Algo que decía, como la intuición, algo que decía Valentina antes, como que empezar a entender dentro de los procesos de producción esos elementos, ciclos que no necesariamente son ciclos de un calendario gregoriano. ¿Sí? Entendernos como de otra forma, de una manera más 360, de construir la forma más de fondo, y muchas veces estamos tan intelectualizados, ¿no? Como seres humanos, y tenemos tanta información social metida en la cabeza que no nos permitimos pensar el habitarnos de otra forma. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que ha sido un foro inspiracional 100%, ¿no es cierto que sí? Ha sido como maravilloso. Marian, muchísimas gracias por todo, realmente. Es hermoso también conectar desde esa colaboración, ¿no? Y especialmente en una industria que ha tenido un estigma y una conservación de la autoría y de la independencia muy, muy fuerte, ¿no? Esa competencia de yo hago mejor las cosas que el otro, yo tengo que subir pisoteando al otro, cuando en realidad en temas de sostenibilidad estamos hablando de una comunidad, ¿no? Y es no solamente una comunidad con nuestros posibles clientes, sino una comunidad entre hermanos, entre colegas diseñadores. Y creo que eso es algo que hemos pues mantenido o intentado pues crear también en lo que es el universo de la moda latinoamericana como Universo Mola, y todas estas organizaciones que también se han unido, ¿no? Todos estos caminos y estos puentes. Tenemos una pregunta, ¿verdad, Vale? Sí, tenemos justamente una pregunta de Viviana, y es el papel o la importancia que tienen los accesorios como aretes, bolsos dentro de la moda. Si tenemos algún referente o documental para entender la participación de estos accesorios en el vestir. Creo que es totalmente, sí, obviamente todo lo que es accesorios, aretes, bolsos, etcétera, hacen parte del indumento, hacen parte de eso que lleva, habita nuestro cuerpo. Un poco Cristian lo exponía en algunos de los casos y ejemplos que propuso, el tema de los collares, de las sogas, etcétera, que indican poder, indican pudor, indican un estatus o indican algo que estamos pues queriendo expresar como seres humanos, que ha venido, yo creo que el tema de los accesorios ha sido algo que históricamente se ha utilizado como forma de expresión muy puntual, por ejemplo el calzado, el ejemplo de Luis XIV, y lo que yo les decía por ahí, que por favor vean Versailles en Netflix porque es maravillosa. Y se entiende muchísimo este tema del ornamento, porque el accesorio es un ornamento que se agrega, ¿no?, a esta creación de visual del ser humano. Entonces, sí, totalmente. No se me ocurre ahora un documental específico sobre algún accesorio o algo así. No sé, Marian, si tú tienes alguno en mente, como para recomendar así puntualmente, pero hace parte de este universo sin duda. Creo que hay un documental, bueno, que no habla únicamente de moda, sino de muchos temas. Hay algunos capítulos de moda que puede ser en pocas palabras, donde hablan en algunos aspectos de la importancia de diferentes accesorios o de la moda en sí. Se los súper recomiendo ahí. Mariano. No, la verdad que no se me ocurre ninguno ahora, en este momento. Estamos grabando este documental de accesorios, chicos, pero si alguno por ahí nos puede recomendar, no, igual nos ponemos en esta semana quizás para hacer una mini investigación, porque me parece muy, muy interesante. Sí, bueno, a todos les damos las gracias por habernos acompañado en este espacio, para seguir aprendiendo, reaprendiendo y dar como esas diferentes miradas
de lo que es la moda, como mencionaba Mariano al inicio, en muy pocas ocasiones no tenemos una prenda de vestir puesta. Entonces, siempre habrá momento para habitarnos desde una forma muy singular. Muchas personas nos estuvieron ahí preguntando si vamos a dejar el video grabado. El video está siendo, pues el foro está siendo grabado. En los próximos días lo vamos a compartir en nuestros canales de YouTube, tanto de Universo Moda como de Habitar Academy. Mariano, de nuevo, mil gracias por permitirnos aprender a través de ti. Será el inicio de muchas co-creaciones, esperamos. Y bueno, a todos mil gracias por hacer de este espacio algo tan importante en el que Valen y yo con nuestros equipos hemos invertido alma y corazón para seguir tejiendo. Para todos aquellos que quieran seguir tejiendo con nosotros, están abiertos las próximas ediciones de nuestros programas insignia, que empiezan el 24 de julio, herramientas de diseño para moda sostenible y el programa para emprender en moda sostenible. Los esperamos que se puedan unir. Realmente son programas que no los encuentran en ningún otro lado, realmente están pensados con el corazón, con un contenido maravilloso y pues obviamente se los mega recomendamos para que lo puedan hacer. Toda la información la encuentran en nuestra página web o en nuestros Instagrams también, para que puedan inscribirse allí. Y pues obviamente estaremos viviendo el 5º foro inspiracional en el próximo semestre, así que los esperamos por allí también. Vic, por acá tiene algún comentario, creo. Cuéntanos. Sí, buen día. Bueno, agradecerles. Este foro inspiracional en parte es como el cierre de la 4ª edición del programa del cual fui parte, y la verdad es que como siempre es una expansión de ideas, siempre es muy enriquecedor. Por eso, sinceramente, y desde mi honestidad, quisiera invitar a quienes están participando a que realmente sean parte y se interesen por estos cursos, porque te dejan una enseñanza en todas las áreas de la vida y está buenísimo, de eso se trata. Y como bien dijo Ale, cada módulo se hace desde el alma y realmente es para ser todos, y la verdad que vale la pena, es una inversión para nosotros excelente. Gracias, Vic. Realmente nos alegra escuchar, pues obviamente que han sido programas maravillosos, que han sido programas que les alimentan y que les inspiran, como este foro increíble que acabamos de tener. Pueden ver los foros anteriores en nuestro canal de YouTube también, por si quieren seguir aprendiendo de la mano de personas maravillosas de toda América Latina. Ahora sí, damos cerrado este espacio. Nos volvemos a ver en nuestro 5º foro inspiracional en el mes de octubre para seguir tejiendo esta América Latina de una forma diversa y sostenible. Gracias, Mariana, y gracias a todos por participar. Feliz día. Gracias.